Este, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias de nuevo, Fernando, por haber aceptado esta invitación. Creo que hace varios meses que te escribí. Yo escribo con tiempo porque hemos escrito varios investigadores que necesitan varios meses porque tienen la agenda muy ocupada. Yo creo que vos sos de ellos. Este, les comentaba recién a ellos, bueno, ahora para que todos escuchen, yo lo escuché a dar una charla hace ya varios años y me pareció súper interesante, es más o menos de lo que va a hablar hoy, actualizada, y me pareció muy importante, muy atinado invitarlo para que nos hable un poquito de, bueno, de la temática esta del título, que ya todos lo conocemos. Lo voy a introducir. Fernando es investigador principal del CONICET, es profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y director del CIBION, del Centro de Investigaciones en Biociencias. Él trabaja con métodos ópticos para estudiar propiedades y aplicaciones tecnológicas de nanopartículas, ensamblados supramoleculares y nanosistemas biológicos e híbridos. En algún seminario he visto unas imágenes realmente alucinantes de Fred con super resoluciones, son realmente increíbles. Bueno, él es ingeniero en materiales del Instituto de Tecnología profesor Jorge Sábato de Buenos Aires, después hizo un doctorado en química en la Universidad de Johannes Gutenberg y Max Planck Institute en Mainz, Alemania. Ahí mismo hizo un postdoc, después obtuvo un cargo de profesor asistente en el grupo de fotónica y optoelectrónica de la Universidad de Múnich, también en Alemania, y en el 2009 ingresa como investigador adjunto del CONICET, donde empieza, bueno, luego ya en el 2017 adquiere pasa a ser investigador principal del CONICET. En el 2010 se convierte en profesor regular adjunto del Departamento de Física, bueno, también de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y en el 2013 se convierte en vicedirector del CIBIOM y director del Grupo de Nanofísica Aplicada. Y a partir ahora del 2019, bueno, yo digo ahora porque la pandemia acorta los tiempos, esta ventanita es como que la cortamos, se convierte en profesor titular del Departamento de Física, tiene muchísimos premios, he estado viendo su currículum, desde premios Hussein en Física, Matemática, Computación y Astronomía, premio Innovar a la innovación en la universidad, de la universidad acá de la universidad. De premios de la Fundación Alexander von Humboldt, bueno, muchos premios. Cuando uno ve sus publicaciones a nivel académico, la verdad que es realmente abrumadora. Papers en Nature Photomics, Nature Communication, Nature Structure and Molecular Biology, Raytheon Nano, American Chemistry Society, Science. Es realmente alucinante tener un investigador de esa talla acá en el país. Y todo esto, como si fuera poco, se ha instruido en el rol de la ciencia en el desarrollo económico de la Argentina y ha dado, bueno, ya algunas charlas sobre esto y es de lo que nos va a estar hablando hoy. Así que realmente es un placer escucharte y bueno, nuevamente agradecerte en nombre del INTA y del Instituto UDEA y el IFRGB. Así que bueno, no te quiero quitar más tiempo y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Damián, y buenas tardes a todos. Para mí es un honor y una alegría poder estar acá hablándoles a la gente del INTA y del CONICET sobre este tema. Es un tema que creo que nos interpela y nos convoca a todos, más allá de nuestra actividad científica, porque todos hacemos esto por una vocación, y es una vocación que se inscribe también en un proyecto o en una esperanza de desarrollo para el país. Así que me parece que es importante, si bien no es, hablando de roles, que es lo que vamos a hablar hoy, no es un rol que nos competa específicamente, creo que nos toca, y está bueno también pensar en estas cosas. Voy a pasar a compartir pantalla, así empezamos la charla. Dale, bárbaro. Bueno. Ahí está, perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, los minutos que tenemos hoy los voy a usar para hablar sobre ciencia, innovación, tecnología, palabras que escuchamos muy a menudo,
Pero para tratar de ordenar un poco estos conceptos y definir bien cuál es el rol de cada uno, o sea, de la ciencia, la innovación y la tecnología, cuál es el rol que deben ocupar en un proceso de crecimiento económico sostenido. Para dar esta charla yo a veces uso este ejemplo. Lo que ven acá podemos frenarlo en cualquier momento. Por ejemplo, acá, esto es un fractal, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto varios ejemplos de fractales. Los fractales tienen la característica de que si uno se para en algún punto y mira a su alrededor, por ejemplo, imagínense ustedes paraditos ahí en algún punto de este fractal, miran a su alrededor y ven un lío tremendo, ¿no? Parece, uno no sabría para dónde ir. Ven muchos caminos, unos que se cortan, otros que se entrecruzan, otros que siguen. Hay una complejidad importante y uno no sabría para dónde ir. Ahora, si uno lo deja, hace como un zoom, y ¿no es cierto? Lo mira desde más lejos, ve que esa estructura que parecía muy compleja, es una estructura que se repite, y se repite, y se vuelve a repetir, ¿no? De manera recurrente. ¿Por qué uso el ejemplo este de un fractal para arrancar? Porque, bueno, porque en Argentina habrán visto que tenemos en el día a día una gran incertidumbre, siempre tenemos, no se sabe cuánto va a costar el dólar la semana que viene, o si uno va a tener trabajo o no, o si va a tener las posibilidades para trabajar o no. Entonces, estamos acostumbrados a vivir dentro de un ambiente de relativo caos e incertidumbre en el corto plazo. Ahora, al mismo tiempo, podemos escuchar un monólogo de Tato Bores y parece que fue escrito la semana pasada. O podemos agarrar tapas de los diarios de hace 20 años, 30, 40, 50, y vamos a ver titulares que podrían trasladarse al día de hoy y parecer vigentes. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas, ¿no? Ese desorden, ese caos de corto alcance y esa repetitividad, esa recursividad de largo alcance? Bueno, en matemática una figura que te responde a esas condiciones es un fractal, como vimos acá en la figura. Y un fractal, ¿cómo se genera? Un fractal se genera con un conjunto de instrucciones que pueden ser muy simples y son siempre las mismas. Uno puede elegir incluso de manera aleatoria qué camino tomar, pero son siempre los mismos. No puede, y uno, al mantenerse esas instrucciones de base, la estructura se repite y se repite y se repite en el tiempo o en la escala como esté definido. Y en Argentina tenemos un patrón que se repite y se repite y se repite, y tenemos que, si queremos cambiarlo, tenemos que cambiar las instrucciones de base, porque si queremos cambiar la forma de este fractal, tenemos que cambiar el patrón de base que hace que esto se repita y se repita. Una expresión de esto la podemos ver en la evolución del PBI per cápita de Argentina. Lo que ven acá es el PBI per cápita expresado en miles de dólares al año 2010 en función del tiempo, desde que recuperamos la democracia hasta más o menos el día de hoy. ¿Y qué vemos acá? Bueno, vemos que si analizamos esta curva, lo que vamos a encontrar es también un patrón. Vemos que acá se encuentran estancamientos, que yo les llamo techos de productividad, ¿no? Y si miramos adentro de estos estancamientos, lo que vamos a encontrar es de vuelta un patrón, donde hay una situación de estancamiento, quiere decir que la economía no crece más, pero las demandas de la sociedad no se detienen, entonces se establece una situación de déficit, que después de un tiempo se hace insostenible, entonces caemos en una crisis. Caemos. Después nos acomodamos de vuelta, empezamos a crecer, hasta que tocamos nuevamente nuestro techo de productividad, la economía se estanca, y se establece nuevamente el mismo patrón de estancamiento, déficit, crisis, y esto se viene repitiendo. Este es el patrón esencial. Después adentro, y es lo que nos hace a veces confundir, y por qué hay tanto... Adentro puede haber distintas modalidades. Por ejemplo, el déficit puede estar en moneda nacional o en moneda extranjera. Se puede organizar la economía de distintas maneras, pero
el patrón se repite porque estructuralmente, o sea, de fondo, en Argentina venimos haciendo más o menos siempre lo mismo. No actualizamos nuestras actividades al ritmo que hace falta. Y ahora nos encontramos más o menos por acá. Estamos cayendo, ¿no?, con una crisis incluso acelerada por la pandemia. Se calcula que vamos a terminar de caer pronto y vamos a volver a crecer, nos vamos a acomodar, vamos a empezar a crecer, a resolver el tremendo lío de endeudamiento que generó el último proceso de este estilo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿No? ¿Vamos a volver a repetir este patrón? Ya sabemos lo que va a pasar. Si seguimos así, vamos a crecer, nos vamos a volver a estancar y después se va a establecer este 1, 2, 3 en alguna modalidad. Y después vamos a tener que esperar nuevamente otra crisis. O cambiamos de plan, y si queremos cambiar de plan, necesitamos establecer un sendero de crecimiento económico sostenido en el tiempo, y eso involucra sí o sí un cambio en otro de los patrones que venimos repitiendo, que es nuestra relación con la ciencia, la tecnología y la producción. O sea, necesitamos un cambio en la política científico-tecnológico-productiva. Veamos, este es el mapa mundi, y veamos cómo invierten los países en I+D. I+D es lo que se llama investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, ¿no? Supongo que en esta audiencia todos lo entienden bien. Acá esa inversión está expresada como porcentaje del PBI. O sea, acá no nos importa la inversión total, sino qué fracción de la economía destinan los países a I+D. Y los países están coloreados en esta escala que ven aquí, y directamente, ¿no?, al ver el mapa mundi identificamos como los países que más invierten, los países que nosotros conocemos como países desarrollados. Eso es lo primero que podemos ver. Lo segundo que podemos ver es que estos números, estos porcentajes del producto son números pequeños, van de 0 a 4%. Y si hacemos un ranking más cuantitativo, podemos ver que los países que más invierten, los que invierten del orden de 4%, son Israel, Corea del Sur. Después vienen Japón y todos los países centrales, Estados Unidos, Alemania, etc. Más por el medio de la tabla están Brasil, Rusia, Malasia, con alrededor del 1%. Y Argentina se encuentra aquí, escoltado por Etiopía, Letonia, Gabón y Senegal, con un 0,50 y pico % del Producto Bruto. Y este número en realidad incluso fluctúa bastante. En 2018 llegamos a un nivel del 0,49, bastante, sensiblemente menor que este que está acá. Bien, estos mismos datos que yo les muestro, uno los puede analizar un poquito más, y podemos ver de una manera más simple, podemos interrogar si esta correlación que vimos visualmente de verdad se cumple para todos los países. Y aquí lo que ven son datos de PBI per cápita y versus inversión en I+D, expresada como el porcentaje del PBI, para unos 60 países para los cuales hay datos. Y acá ven los promedios, o sea, la ubicación promedio en este plano para todos los países en el periodo 96-2000, y este en el periodo 2014-2018. Y ven que la correlación es muy significativa. O sea, los países más ricos per cápita son los que más invierten en I+D. Bien, ahora, obviamente, acá hay muchos científicos, entonces me van a decir, bueno, pero una correlación no implica causalidad, y es correcto. Entonces, ¿cómo es la cosa? La mayor inversión en I+D da como consecuencia un mayor PIB per cápita, o es al revés. Y los países que tienen un mayor PIB per cápita, como tienen dinero, pueden darse el gusto o el lujo de invertir en I+D. Obviamente, hasta aquí, la flechita puede ir para cualquiera de los dos lados, y acá en Argentina muchas veces se cree que la flechita va hacia la izquierda, ¿no? Que se escuchan cosas como, bueno, no, los países desarrollados invierten en I+D porque les sobra dinero. Otra manera de decir lo mismo, con otras palabras, es, bueno, no se puede invertir en I+D en un país con tanto % de pobreza. Son dos expresiones del mismo concepto que es equivocado. Y esto, bueno,
no lo digo, ahora lo vamos a ver más en detalle, no lo digo yo, pero hay numerosos estudios que demuestran que los países desarrollados en realidad compiten entre sí en una carrera para transformar hallazgos científicos, nuevos conocimientos, en éxitos económicos. Y esto se hace en un proceso continuo y muy competitivo. Y es importante empezar a entender esto, aunque parezca una obviedad, porque esto lo escuchamos desde políticos, ¿no? No se puede invertir en I+D en un país con tanto por ciento de pobres. Lo escuchamos de políticos, de personas que ocupan altos rangos, que definen los destinos del país, y este tipo de afirmaciones son una trampa conceptual, porque ahora vamos a ver que se está argumentando pobreza para no invertir en la solución de la pobreza, no encarar los caminos para solucionar la pobreza. Entonces nos quedamos atrapados y repetimos estos patrones que no nos dejan salir de estas crisis recurrentes. Entonces, este es uno de los conceptos que hay que desbloquear de cuajo para reestructurar nuestro patrón de comportamiento. Pero vamos a ver más en detalle por qué la flechita va para allá, para que le quede alguna duda. Acá ven, en este gráfico, es el mismo plano que antes, o sea, PBI per cápita en el eje vertical, inversión en I+D como porcentaje del PBI en el eje horizontal. Están los mismos países que antes, pero ahora están graficados como flechitas. Cada país es una flechita donde el origen de la flecha es donde arrancó ese país en el año 2001, y la punta de la flecha es donde terminó ese país en el año 2014. Entonces ahora estamos viendo trayectorias de los países en este sentido. Y están coloreados los países de acuerdo a cuánto aumentaron su PBI per cápita en este periodo. Los países en color rojo son los que aumentaron su PBI per cápita más de $30.000, en naranja los que lo aumentaron entre 15 y $30.000, en verde entre 10 y $15.000, en celeste entre 5 y 10.000, ahí está Argentina y Brasil, y en violeta los más pobres los que aumentaron entre 0 y $5.000. Bueno, y de vuelta, acá vemos un orden, ¿no es cierto? Los países rojos no están por cualquier lado, ni los violetas tampoco. Vemos que todos los países rojos están por aquí, después viene el grupo de los naranjas, después los verdes, después los celestes. De vuelta esto muestra un comportamiento, pero ahora no es más una correlación puntual en un instante del tiempo, sino son trayectorias, y vemos que los países que ya invertían arriba del 1,5% en I+D, fueron también los que consiguieron incrementos más importantes de su PBI per cápita. Y si uno piensa, incluso analizando la historia, lo que vamos a encontrar es que la única manera de conseguir crecimiento económico sostenido es generando todo el tiempo actividades económicas de mayor valor. Y acá hay que agregarle que esto hay que hacerlo a la velocidad adecuada. O sea, uno puede generar crecimiento económico en el corto plazo reordenando variables económicas en el sentido administrativo, ¿no? Puede generar un crecimiento económico de corto plazo de esa manera, pero eso tiene un límite, que son estos techos de productividad, porque si uno, imagínense un caso, ustedes tienen un país, y de alguna manera se las ingenian para ponerlo a su máxima capacidad. O sea, un país lo consideramos como un territorio, con una población, con unos recursos naturales dados y con una cierta capacidad industrial instalada. Bueno, y ustedes se las ingenian para ponerlo a la máxima capacidad, o sea, todo el mundo está trabajando y cada uno trabaja de lo que mejor sabe hacer, los recursos naturales se explotan de la manera más eficiente y la capacidad industrial instalada está produciendo al máximo. Muy bien, lo lograron. ¿Y ahora qué pasa? ¿Es posible quedarse haciendo eso mismo por el resto de los tiempos y pretender mantener el nivel de bienestar? La respuesta, si analizan eso, la respuesta es claramente no. No se puede uno quedar haciendo siempre lo mismo, porque todas las actividades económicas, sin excepción, pierden valor con el tiempo. En el esquema global en el que vivimos, de desarrollo global y competencia, todas las actividades económicas van perdiendo valor con el tiempo. Algunas más rápido, otras más lentas. Pueden pensar en tiempos históricos, pueden pensar en, si vamos solamente algunas décadas atrás, podemos ver empresas como Kodak, que tuvo un monopolio global por décadas vendiendo film fotográfico, y de repente aparece la fotografía digital. Los humanos no dejamos de sacar fotos, sacamos cada vez más fotos, pero la actividad económica de producir y vender film fotográfico se vuelve obsoleta, desaparece.
o podemos ir más atrás y podemos pensar que en el siglo XIX fue por un par de décadas una industria de alcance global, picar hielo de las montañas y repartirlo por el mundo en barco. Y se tomaban daiquiris en el Caribe con hielo que venía de Boston. Hasta la India llegaban estas exportaciones. Y era una industria global. Ahora aparecen los refrigeradores mecánicos y esta industria desaparece. Luego aparecen los refrigeradores eléctricos y esta otra industria vuelve a desaparecer. Entonces, de vuelta, no dejamos de consumir hielo, pero la actividad económica de minar hielo desaparece como tal. Y si ustedes lo evalúan con cualquier actividad económica, todas van a ver que van perdiendo valor con el tiempo. Desaparecen o pierden valor porque se multiplica la oferta y entonces su valor relativo baja. Entonces, esta es la razón fundamental por la cual los países desarrollados invierten en ciencia y en tecnología. No porque les sobra dinero, sino porque si ellos se quedaran haciendo lo mismo que saben hacer y que están haciendo muy bien, si se quedaran haciendo eso, su nivel de bienestar, o sea, su competitividad en los mercados globales, caería. Como no quieren que eso suceda, todo el tiempo tienen que generar nuevas actividades económicas de mayor valor, mejores para la humanidad, que son las que después consumimos todos. Entonces, esa es la razón por la cual invierten en I+D e invierten cada vez más. Una manera de ver esto es, de vuelta para empezar a ubicar a Argentina, donde estamos parados, es estudiar, o al menos echarle un vistazo, al espacio de productos global. Esto que ven acá es lo que se llama el Atlas de Productos. Cada puntito en esta red es un tipo de producto. Y las liñitas que los unen son las interrelaciones entre estos productos. Entonces, en este mapa, en la periferia, están los productos más básicos, y en el centro están los productos más complejos, porque son los que tienen más conexiones con otros. Son los productos que requieren como input, como insumo, muchos otros productos. Entonces acá están los más complejos, en la periferia los más simples. Y esto es todo lo que produce la humanidad. Ahora podemos ver los distintos países, uno puede ver cómo ocupan este espacio de productos. Si ven, por ejemplo, Estados Unidos, ahora los puntitos coloreados son los que exporta Estados Unidos, y los grises los que no. Vemos que Estados Unidos ocupa gran parte del espacio de productos, ¿no? Y una gran diversidad, y en particular ocupa gran parte de los productos complejos. Si vemos ahora, pasamos de Estados Unidos a Alemania, vamos a ver que Alemania tiene un nivel de complejidad aún superior. Ocupa más el espacio del centro de los productos complejos, pero bueno, Alemania es probablemente el país con una industrialización más diversa del planeta. Si vemos España, que no es un país tan diversamente industrializado como Alemania, pero vemos que también ocupa el espacio de productos de manera bastante uniforme. Y si ahora vemos Argentina, lo que vemos es esto. Vemos claramente que nuestros productos están ubicados en la periferia, vemos que ocupan casi toda la periferia, o sea que tenemos diversidad, pero tenemos muy baja complejidad. El espacio de productos acá en el centro está muy desocupado. Y de vuelta, vale aclarar que donde van creciendo, donde aparecen los nuevos productos, es acá en el centro. Acá en el centro es donde aparecen cada vez productos cada vez más complejos, cada vez mejores, y este espacio va creciendo, expandiéndose, y los productos de la periferia quedan cada vez más alejados, y a su vez valen cada vez menos, y además son los productos que también dan menos trabajo, ¿no? Porque da menos trabajo producir estos productos más simples, menos complejos. Bueno, y la única manera de conseguir ocupar este espacio acá en el centro, que es favorable en muchísimos aspectos, es a través de la tecnología. Por eso estamos hablando de esto hoy acá. Y quiero hacer una pausa para ver qué queremos decir cuando hablamos de tecnología, porque hoy se usa mucho la palabra tecnología para referirse en particular a las tecnologías de las telecomunicaciones y de informática, ¿no? De las aplicaciones de celular. Muchas veces se habla de tecnología cuando se refiere solo a eso, pero tecnología es un concepto mucho más amplio, y es básicamente todo lo que modifica o lo que nos permite hacer nuevas actividades a los humanos. Y básicamente tiene tres, o sea, por eso abarca todas las disciplinas y todas las actividades del ser humano.
desde el trabajo, la educación, la producción, las artes, el deporte, todo. Y la tecnología tiene tres componentes. Tiene el hardware, ¿no? Las máquinas, la infraestructura. Necesita de software también, que pueden no ser solo software informático, pueden ser códigos, protocolos, métodos, instrucciones. Y también necesita de brainware, que es básicamente el saber hacer, el saber usar ese hardware y saber aplicar esos protocolos, ese software. Para poder aplicar una tecnología me faltan las tres cosas. Si falta una, uno no la puede aprovechar. Y de estas tres patas, el hardware y el software son los más fáciles de conseguir de alguna manera. Porque el hardware y el software uno los puede comprar, conseguir, los puede mandar de un lado al otro del planeta de manera relativamente simple. En cambio el brainware, el saber hacer, no es tan fácil de conseguir si uno no lo tiene. Porque eso está metido en el cerebro de los individuos, y eso requiere aprendizajes, formación, y no se puede mover de un lado al otro. Yo no puedo mandar por correo un poquito de saber hacer. Eso hay que desarrollarlo sí o sí localmente, y eso implica, bueno, formarse, enviar gente a otro lugar para aprender y que regrese, etcétera, etcétera. Y después la tecnología tiene distintos mecanismos de impactar en las sociedades y en la economía en particular, que no tenemos tiempo hoy de explicarlos en detalle, pero bueno, rápidamente son tres, cada uno con tiempos característicos. Uno es la aplicación de tecnologías existentes, o sea, cada tanto uno necesita actualizar la tecnología, reemplazando la que usa por una nueva mejor que ya existe. Un ejemplo, vamos a tener que cada tanto hay que actualizar el sistema operativo de la computadora o la aplicación de videoconferencia que usamos para poder, por ejemplo, mantener esta charla a distancia. Lo mismo ocurre en una fábrica o en un laboratorio. Eso es algo, digamos, que todos los países lo hacen, incluso los países subdesarrollados, porque es una cuestión de subsistencia. Ahora, cuando uno aplica tecnologías existentes, siempre tiene dos opciones, que son comprar la tecnología llave en mano o desarrollarla localmente. Si uno la compra llave en mano, puede que sea más rápido y más barato, puede ser o no, pero se establece una situación de dependencia en lo que refiere a todo lo que es insumos, repuestos, actualizaciones, etc. Si uno desarrolla una tecnología localmente, tiene la posibilidad de comprenderla en profundidad, y eso le abre la puerta al siguiente estadio, que son las innovaciones tecnológicas. Si uno conoce una tecnología en profundidad, entonces se le pueden ocurrir innovaciones, se le pueden ocurrir mejoras, hacer algo mejor, de una manera mejor a la que se hace en la actualidad, y eso en la economía se traduce en una ventaja competitiva, en mayores márgenes de rentabilidad por un cierto periodo de tiempo, hasta que esa ventaja otro la reduzca. Y por último están las revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas son hitos en la historia de la humanidad, cuando por fruto de el vínculo virtuoso entre desarrollo tecnológico e investigaciones científicas, surge una nueva tecnología, madura y se cristaliza una nueva tecnología que cambia la vida de millones de personas sobre toda la humanidad. Y en eso pueden pensar, por ejemplo, en los antibióticos, los anticuerpos monoclonales, los semiconductores, el láser. Son tecnologías que cambian por completo los hábitos y la vida de millones de personas, y por supuesto que cuando ocurren, generan un nuevo mercado económico que antes no existía, y son en general mercados económicos enormes y de rapidísimo crecimiento. Ahora, para participar de esos mercados, los países que lo logran son los que estuvieron todo el tiempo investigando y desarrollando y participando de esa revolución, de la gestación de esa revolución tecnológica, porque cuando llega el momento oportuno, son los países que están verdaderamente preparados para aprovecharla, porque cuentan con el personal, con las instalaciones, con las empresas capaces de sacarle el jugo a esa revolución tecnológica. Y históricamente, vale recalcar que históricamente esto va cambiando, cómo se expresan estos mecanismos en la vida y en las sociedades, porque vamos también innovando en la manera de gestionar
la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y las revoluciones tecnológicas que antes ocurrían de manera un poquito estocástica, o por serendipia, hoy se empiezan a planificar mediante grandes iniciativas que son casi profecías autocumplidas. Y se expresan, por ejemplo, lo pueden ver en las grandes iniciativas que ha desarrollado, por ejemplo, Estados Unidos en la posguerra, como la de la carrera espacial, después la de la nanotecnología, la del cerebro, el proyecto Genoma Humano, ahora las inversiones en computación cuántica. Todas esas grandes iniciativas dan lugar a revoluciones tecnológicas que después impactan en toda la humanidad. Y esto continúa y se acelera. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ya hemos hecho la transición en la cual los grandes desafíos que enfrenta la humanidad a futuro no son más desafíos de la naturaleza. O sea, históricamente la tecnología lo que nos permitía era vivir mejor al resolver las inclemencias que nos planteaba la naturaleza. O sea, comer mejor, cuidarnos de las inclemencias del clima, tener medicina para curarnos y no morirnos de una infección, etcétera, etcétera. Transportarnos mejor que a pie, ¿no? Pero hoy en día los grandes desafíos que enfrenta la humanidad no son impuestos por la naturaleza, sino que están impuestos por nuestro propio desarrollo tecnológico. Y acá ven algunos de ellos, como son el más importante es el cambio climático, el abastecimiento energético, la globalización informática y comercial, la inteligencia artificial, una población mundial creciente y envejecida, una posible resistencia global a los antibióticos, la computación y la comunicación cuántica, etc. Todos estos son grandes desafíos que enfrenta la humanidad, y cualquier solución en esta dirección, sin dudas va a generar un enorme mercado económico nuevo y de rápido crecimiento. Entonces, veamos qué estamos haciendo en nuestro país. Esto lo que ven acá es ahora el porcentaje del PBI que invierte Argentina en ciencia y tecnología, en función del tiempo, desde el año 96, que es donde hay números más o menos certeros. ¿Qué vemos? Vemos que arrancábamos en la mitad de la década del 90 con un 0,40 y pico. A partir del año 2007-2008 esto empezó a aumentar rápidamente y también rápidamente se acomodó en un plató alrededor del 0,6 hasta el año 2015, cuando empezó de vuelta a bajar y llegó, como les decía, hasta el 0,49 en el año 2018. Es un puntito que falta por acá, terminamos por acá abajo. O sea, subimos y volvimos a bajar casi al mismo lugar. Estos son los vaivenes de nuestra política local. Lo que ven acá es la inversión total del país, pública y privada. La inversión total del país en I+D. Si vemos ahora un poco la inversión pública, vemos de vuelta algo similar. Este aumento a partir del año 2009, esto está expresado ahora en dólares, millones de dólares corrientes, se estancó en el año 2013-14, y después, en el año 2015, esto empezó a bajar abruptamente, llevando la inversión pública a niveles incluso muy inferiores a los que había una década atrás. O sea que un avance y un retroceso fenomenal. Y esto es expresado en moneda, ¿no? Ahora, si vemos el porcentaje del gasto nacional que fue destinado a ciencia y tecnología, en este mismo periodo de tiempo, en vez de esta curva ascendente y descendente, lo que vamos a ver es una curva prácticamente que es monótonamente decreciente en todo el periodo, ¿no? Salvo acá el último año del 2021. Pero fíjense, o sea, a pesar de que la inversión total aumentaba, el porcentaje del gasto era cada vez menor, sistemáticamente. ¿Y esto qué significa? Esto muestra la prioridad que la política le estaba dando a esta inversión. O sea, se invertía más, pero porque se estaba gastando más en un montón de otras cosas. La prioridad, o sea, la importancia relativa de la ciencia y la técnica en la política era decreciente. Y además, fíjense los números, ¿no? Estamos hablando de 1,7% hasta llegar a menos del 1%. Estamos hablando de un presupuesto nacional que ni cerca tiene un error de 1%. El presupuesto nacional tiene un error técnico muchísimo mayor, porque se planifica de un año para el otro, con expectativas de tipo de cambio y de inflación que no se cumplen nunca, o sea que tiene un error
de entrada de arriba de un 10, 15%, y después, dentro de eso, igual ningún ministerio, ninguna unidad ejecutora del gobierno ejecuta el 100%. Siempre hay los que mejor ejecutan 90, 90 y pico por ciento. O sea que estamos hablando de un presupuesto que está claramente por debajo del error de planificación y de ejecución, pero que igual disminuye. O sea, una prioridad bajísima. Bueno, esto que ven acá, que vimos acá, esta curva ascendente y descendente de la inversión pública total, uno la puede después desglosar en todas las instituciones del Sistema Científico y Tecnológico Nacional. Acá está el INTA, por ejemplo, el mismo comportamiento, incluso un poquito más dramático, el INTI. O sea, esto ya lo conocemos. Bueno, pero vamos de vuelta, a ver cuánto invierte Argentina como país en total. Esta es la misma curva que yo les mostré antes. Vamos a darle bolilla un poquito a este último periodo. Vamos a tomar el promedio desde el 2011 hasta acá. En promedio invertimos un 0,58% del PBI. Bueno, ¿cuánto es eso? De vuelta, si tomamos el promedio, nuestro PBI también fluctúa bastante porque depende fuertemente de los precios de commodities internacionales. Pero tomamos un promedio, 2011-2018, un PBI Argentina son 550.000 millones de dólares. PBI más o menos bueno, hay peores. Pero es el promedio de este periodo. Bueno, ¿cuánto es un 0,58% de esto? Son 3.200 millones de dólares. Bien. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es? Bueno, fíjense. Acá lo que ven es, acá está la inversión argentina total, pública y privada, 3.200 millones. La sociedad Max Planck, o sea que son solamente 80 centros de investigación de Alemania, tiene un presupuesto anual de 2.500. El MIT, una universidad grande y buena de Estados Unidos, pero una sola universidad, tiene un presupuesto anual igual al que todo nuestro país, en inversión pública y privada. Bueno, y acá tiene otros ejemplos, este capaz más relevante, el estado de San Pablo, con una población casi igual que la de Argentina, y fíjense lo que invierte. Entonces, claramente Argentina, en este contexto, vemos que esos 3.200 millones de dólares no es tanto, ¿no es cierto? Pero volvamos al contexto internacional ahora en términos de porcentaje del Producto Bruto. La curva celeste que ven acá, de vuelta es la misma que les mostré antes, con las subidas y las bajadas de nuestra política local, pero ahora esto está en la escala global. Y vemos ya que esas fluctuaciones, que para nosotros son dramáticas, vemos que ya no son tan importantes en la escala en que ocurren las cosas en el resto del mundo. Acá tengo algunos países de referencia para ejemplificar comportamientos. Como ejemplos de países desarrollados tenemos a Alemania en naranja y a Estados Unidos en azul. Como ejemplos de países en desarrollo tenemos a Corea del Sur y a China y a Malasia. Y como ejemplos de países estancados a Brasil y Argentina. ¿Por qué uso estos tres términos? Esto lo podemos ver si vemos el comportamiento en función del tiempo. Los países desarrollados y claramente industrializados, ya como Alemania, Estados Unidos, no solo invierten más que nosotros en I+D, sino que cada año aumentan esa inversión. Porque cada año tienen que producir y generar nuevas actividades económicas mejores. La única manera de generar actividades económicas mejores es con más conocimiento y más tecnología. Entonces cada año se ven forzados a invertir un poco más. Y eso se ve claramente en la serie temporal. Alemania, por ejemplo, arrancó en el 96 invirtiendo un 2, algo, 2,1, 2,2 del producto, y hoy ya va por el 3%, y ya tiene planificado cómo va a aumentar en los próximos años al 3,5%. Estados Unidos es la línea azul, va un poco más lento. Acá lo ven en números, los numeritos que ven acá es la tasa promedio de incremento de la inversión en I+D en función del tiempo. Alemania lo hace al 0,04% del producto por año, o sea, cada año invierte en promedio un 0,04% más. Estados Unidos un 0,02% más. Y ellos dos marcan como las cotas del mundo desarrollado, cuyo promedio anda por el 0,03. Los verdaderos países en desarrollo van más rápido que los países desarrollados, porque es la única manera que tienen de ir mejorando su economía de manera más rápida que el progreso global. Entonces de esa manera aumenta su competitividad. Por ejemplo, China lo viene haciendo desde hace ya 30 o 40 años a una velocidad 4 veces más rápida que Estados Unidos, 2 veces al doble que Alemania. Malasia, 3 veces más rápido que Estados Unidos, 50% más que Alemania.
Y Corea del Sur, mucho más dramático, que además lo viene haciendo de manera muy, muy rápida, al 0,15% del producto por año. Y estas son políticas, estas son cosas que están planificadas y se ejecutan, por eso estos ajustes lineales dan también, no son casualidades. Y la nuestra también es una política, también es un comportamiento que tenemos que modificar. Acá como curiosidad vemos la iniciativa más importante de China, que se llama Made in China 2025, y si se fijan dónde cruza la proyección de China a Estados Unidos, ven que le pegan el palo. Entonces son políticas que China ha medido a su objetivo, diseñó una política y la ejecuta de acuerdo a sus planes. Y nosotros tenemos esta política, que estamos yendo básicamente a la mitad de velocidad que Estados Unidos, 4 veces más lento que Alemania, y si seguimos así, lo único que vamos a lograr es que la brecha tecnológica con el resto del mundo se amplíe, y que nuestros productos, nuestros servicios, nuestras actividades económicas cada vez sean de menor valor, de menor complejidad, y eso repercute en que finalmente nuestra capacidad de generar riqueza sea cada vez menor. Y por eso vamos a tener cada vez, seguir teniendo cada vez más pobres si seguimos por este camino. Entonces tenemos que cambiar este comportamiento, y uno puede ver, bueno, cómo podríamos cambiarlo. Estas serían tasas de crecimiento de la inversión total de acuerdo a lo que hace falta para ser competitivo en el mundo. En los últimos años hubo proyectos para intentar revertir esta tendencia. Yo en 2016 fui asesor del senador Perotti en ese momento, y se planteó un proyecto de ley que obtuvo media sanción del Senado en este sentido, y por suerte el año pasado se sancionó la ley 27.614, que planifica la inversión pública en I+D, ¿no? Lo que estamos viendo acá, recuerden, es la inversión total de un país, pública y privada. Por supuesto que uno no puede legislar sobre la inversión privada, pero sí es importante que se planifique la inversión pública, y también vamos a ver que es importante cómo se aplica esa inversión pública. Pero bueno, hoy lo que tenemos es una planificación, o al menos una ley, que planifica un aumento de la inversión pública de estas características, que ustedes ven acá. Esta línea punteada es la proyección, según este proyecto de ley, que considera la inversión pública de este proyecto de ley, más una participación del sector privado igual a la que tenemos hoy. O sea, si el sector privado participa igual que hoy, seguiríamos este camino. Lo ideal sería que esta inversión pública se utilice para fomentar la inversión privada y multiplicar la inversión total. Entonces obtener una curva un poquito más agresiva. Eso va a depender de cómo se instrumente y se aplique esta ley, por supuesto. Una pregunta que surge siempre es si Argentina tiene los recursos públicos, ¿no?, para encarar este tipo de inversiones. Entonces también me gusta responder esa pregunta de antemano. Y acá ven, si Argentina se dispusiera a empezar a aumentar la inversión pública que hace falta para ir a una tasa como China, necesitaríamos 440 millones de dólares por año. A una tasa como la de Corea del Sur necesitaríamos 820 millones de dólares, ¿no? Y son tasas importantes. Fíjense a qué destinamos nuestros recursos. Por ejemplo, este es el giro de divisas al exterior, y esto no estoy hablando de la bicicleta ni el carry trade, estoy hablando de giros genuinos de divisas, o sea, riqueza que se genera en el país, y que los empresarios, las personas que la generaron, no encuentran dónde invertirla en el país de manera atractiva y la invierten en otro lugar. Son giros genuinos de divisas al exterior. En 2016, 12.000 millones. Quita de retenciones a la exportación de granos, 3.000 millones. Recomposición a las distribuidoras eléctricas, no lo veo como me tapa, ahí está, 1.200 millones. Hubo un blanqueo de capitales en 2017 que fue de 100.000 millones de dólares. Etcétera. O sea, lo que quiero decir, bueno, el pago de intereses de la LEVAX, o sea, un fomento, un estímulo de inversiones puramente financieras y especulativas. Nos gastamos 14.000 millones de dólares en eso. En el año 2017, que lo que único que nos dejó fue deuda. Entonces, fíjense que esto no lo pongo para decir hay que hacer esto o aquello, simplemente para mostrar que redireccionando mínimamente cualquiera de estas políticas, o sea, un poquito de cualquiera de estas, alcanza y sobra para conseguir los fondos públicos que hacen falta para hacer una inversión competitiva en I+D. Bueno, y además tenemos la capacidad de endeudamiento, que hoy la tenemos absolutamente bloqueada, porque tomamos
más de 100.000 millones de dólares en los últimos tiempos, pero la teníamos y eventualmente la volveremos a tener. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Porque, por ejemplo, con un 1% de esto se podría haber destinado a impulsar un programa, un sistema nacional de innovación como corresponde. Entonces, los recursos están, es muy importante que esto esté claro, no es un problema de dinero el que tenemos en Argentina, sino que tenemos un problema de comprensión de la dimensión del problema y de conceptos equivocados como el que vimos al principio, ¿no? De que bueno, no se puede invertir en I+D en un país con tanta pobreza. Entonces tenemos un problema de comprensión y también tenemos un problema de saber cómo hacerlo. Porque uno puede destinar un presupuesto, pero después hay que saber cómo invertir eso. Y sería la segunda parte de esta charla, que yo no sé cómo estamos de tiempo, me parece que nos excedimos. Voy a ir rápido y después cualquier cosa seguimos la discusión si hay interés. Entonces, en saber cómo impulsar la innovación, cómo invertir, es muy importante, porque si no nos pasan cosas como estas, ¿no? Que nos llegan desde el Ministerio de Ciencia, convocatorias para irse a trabajar como investigador a Perú, con salarios que ven acá, que obviamente son varias veces lo que un investigador puede ganar acá en Argentina. O si uno tiene un descubrimiento que tiene potencial comercial, se hacen concursos para ir a desarrollarlos a Merck, a Alemania o a Israel. Y estas son convocatorias que vienen desde nuestra propia política. O sea que estamos invirtiendo en formar gente, en hacer investigaciones más o menos, lo logramos, y si tenemos algo con potencial comercial, hacemos un concurso para ir a desarrollarlo afuera, y encima al que gana el concurso lo aplaudimos y nos sentimos orgullosos y nos ponemos contentos. Cuando en realidad nos tendría que doler que no podemos aprovechar ese esfuerzo que hacemos para el beneficio de nuestro propio país. Entonces hay que saber cómo invertir, y para eso hay que saber y tener claro cuál es el rol de un investigador científico y cuál es el rol de un demandante de tecnología, porque son dos roles completamente distintos. Un investigador científico tiene un rol en la sociedad, fue formado, se entrenó para generar nuevos conocimientos, en todas las áreas, en lo que respecta a la naturaleza, el universo, las relaciones entre los seres vivos y los seres vivos y el medio ambiente. Y un demandante de tecnología, en general una empresa o una industria privada, necesita nuevas tecnologías para generar un producto o un servicio mejor que le dé un mayor margen de rentabilidad. O sea, como ven, son dos cosas absolutamente diferentes. Y por eso se establece esta brecha entre investigación y demanda de tecnología, que es una brecha natural, no es un problema argentino este. Esta es una brecha que existe en todos los lugares del mundo, porque son dos actividades naturalmente diferentes. Y acá muchas veces, como no se comprende esta diferenciación natural y como se empiezan a asignar roles equivocados, y se escuchan cosas como, bueno, no, lo que pasa es que nosotros tenemos esta brecha porque los investigadores investigan cualquier pavada, o no, tenemos esta brecha porque los empresarios son los miserables que no invierten en tecnología. Y los dos, si bien estas dos ideas no son excluyentes, o sea que hay gente que piensa las dos cosas al mismo tiempo, las dos están equivocadas, porque es asignarle roles equivocados a los actores equivocados. Entonces hay que salir de estas echadas de culpas que no sirven para nada, y empezar a comprender cómo cerrar esta brecha, y esto se hace con innovación. Innovación es justamente la actividad que cierra esta brecha, que reúne, monitorea los conocimientos actuales y los aprovecha para generar nuevas tecnologías, nuevos productos, servicios, procesos útiles para la sociedad. Y hacer innovación es un proceso complejo, que no es para lo cual un investigador está entrenado, ni es para lo cual un empresario está entrenado. Entonces, hay que entenderlo muy bien, que hace falta acá un conjunto de habilidades específicas que involucran obviamente conocimiento científico, tecnológico, pero también el del lado comercial, estudios de mercado, pero también hacen falta gestión de la innovación, logística, fabricación, prospectiva, para evaluar la oportunidad comercial de los nuevos productos y servicios. Incluso si hablamos de tecnologías sensibles, hacen falta conocimientos de regulaciones
política y lobby internacional. Entonces hacer innovación es algo complejo verdaderamente, y en los países desarrollados se ayuda, se hace esto a través de instituciones especializadas por sector o por cadena de valor. No es lo mismo hacer innovación para una industria farmacéutica que para telecomunicaciones, para industria automotriz o deporte, espectáculos o finanzas. O sea, cada área tiene sus particularidades y sus necesidades. Entonces, estas instituciones, que son amplias, tienen institutos especializados por sector. La más famosa, o la estrellita de estas instituciones, es la Sociedad Fraunhofer de Alemania, particularmente por la diversidad. Tiene más de 70 institutos y abarca casi todas las actividades industriales existentes. Y además tiene presencia en otros países, porque obviamente los países desarrollados no solo monitorean la generación de conocimiento local, sino que el avance de la ciencia en todo el mundo. Entonces, esa es otra manera en la cual nosotros trabajamos y fugamos capitales. Fugamos capital de conocimiento al no aprovechar la poca inversión que hacemos, no la aprovechamos. El ITRI, el Instituto de Tecnología Industrial de Taiwán, también otro ejemplo, en Japón, en Holanda, uno de los más viejos. Voy rápido, disculpen, para no pasarme mucho de la hora. Quiero hacer una pausa acá en Estados Unidos, porque Estados Unidos obviamente es todavía la potencia principal del mundo. Supo tener una hegemonía total en la producción y la comercialización de productos de alta tecnología, pero a partir de la década del 70 se dan un conjunto de situaciones que hacen que Estados Unidos descuide la manufactura. Si bien siguió desarrollando altas tecnologías, siguió siendo el líder en investigación científica, descuidó la manufactura, y eso hizo que se le abriera la brecha de vuelta, ¿no? Se desacopló la generación de conocimiento de su uso en la práctica, y eso hizo que tuviese un déficit en la balanza comercial de productos de alta tecnología enorme en la década del 2000, y ahí eso despertó las alarmas y empezó a reaccionar, y en 2014 estableció la iniciativa nacional Manufacturing USA, y ya desde esa fecha hasta ahora creó 14 institutos de innovación, y como ven, de vuelta están muy sectorizados y especializados en temáticas donde Estados Unidos ve el mayor potencial comercial a futuro, como fotónica, procesado aditivo de materiales, robótica avanzada, biofabricación, energía limpia, etc. Un caso algo parecido ocurrió en el Reino Unido, lo mismo, bastante parecido, pero ellos reaccionaron un poquito antes, en 2011, y creó la iniciativa Catapult. Tanto el de Estados Unidos como el de Inglaterra, curiosamente, o no tanto, se inspiraron para crear estos sistemas de innovación en la Sociedad Fraunhofer de Alemania. Y de hecho muchos países lo hacen porque es el caso más exitoso y tratan de adaptarlo a sus realidades. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del Estado en este ciclo? ¿No es cierto? Arrancamos de una situación acá en Argentina, donde tenemos una inversión pública en investigación científica que es baja, mal organizada, pero la hacemos. Menor cantidad hay inversión en el sector privado, y acá en el medio también tenemos una inversión baja. El INTI y el INTA podrían ocupar este rol, podríamos charlar de eso después, si se establecieran si establecieran claramente las misiones y los objetivos de estas instituciones para hacer innovación de manera competitiva. Y el rol del Estado entonces, ¿cuál es? Es, bueno, financiar aquí y aquí, pero además dar los incentivos a la inversión privada para que empiece a invertir y demandar tecnología. Entonces, si esto ocurre, las empresas paulatinamente van generando mejores productos y servicios, tienen mayores márgenes de rentabilidad de facturación, el Estado recauda más, y tiene que volver a reinyectar esto de manera adecuada para ir haciendo la transición del esquema, digamos, de un país subdesarrollado al de un país en desarrollo y después a un país desarrollado. ¿Cómo hacer estos incentivos a la inversión privada? No hay que inventarlo tampoco. Al que le interese profundizar puede ver este relevamiento de Deloitte en el 2017, donde hay un relevamiento para 41 países de todos los instrumentos que aplican para fomentar la inversión privada en I+D, y es muy interesante porque está hecho desde el punto de vista del cliente, que son las empresas. Entonces te dicen, no, este programa de Austria no funciona por tal y tal motivo, en cambio este otro sí, y así. O sea que básicamente hay un menú para elegir. Y si esto se hace bien,
la transición ocurre más o menos de esta manera. Esto está muy lindo porque en el caso de Corea del Sur está muy bien documentado. Corea del Sur arrancó su proceso de desarrollo en la década del 60 con un PIB per cápita de $100. Un país con muchísima pobreza, casi sin ingeniería, casi sin investigación científica, y obviamente que cuando arrancó la inversión en I+D era 90 y pico % pública. A medida que el proceso de desarrollo se va encarando y el Estado invierte en estimular la inversión privada en I+D, el sector privado va tomando cada vez mayor participación, a medida que la participación pública se reduce, y al mismo tiempo que la inversión total aumenta. La curva azul es la inversión total de Corea del Sur hasta el año 2004, hoy ya vimos que está en el 4, ¿se acuerdan? Este proceso continúa, pero la participación privada va aumentando hasta que en algún momento, que en el caso de Corea del Sur, cuando llegó alrededor del 50 y 50, rápidamente, en unos 5 o 6 años, hay como una transición de fase, y se establece un equilibrio acá, en un 20 y pico % público, 70 y pico % privado, que esta es la relación que se mantiene en casi todos los países desarrollados, ¿no? Que uno lo puede pensar como un estado estacionario en el cual la inversión pública tiene un efecto ya estipulado en el sector privado y se mantiene el estímulo de manera estacionaria, mientras que la inversión total va aumentando. Argentina hoy está por acá, o sea, arrancamos un poco mejor que Corea del Sur en su momento, pero estamos clavados acá, no nos movemos mucho de esta situación desde hace muchísimo tiempo. Entonces, habría que empezar a hacer este camino si es que queremos revertir nuestra situación actual. Bueno, esto es un modelado que se puede hacer para ver cuánto demoraría, inversión de este tipo, voy a dejar acá. Al que tenga interés, yo tengo algunos escritos y entrevistas que pueden ver en este sitio web. Y ahora, por supuesto, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Bueno, Fernando, muchas gracias por la charla. Es impresionante, me vuelvo a impresionar de nuevo con los datos. Bueno, a todos los espectadores que pueden ir depositando sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas, o Q&A, depende de si lo tienen en inglés. De todas formas, José Esteves hizo una pregunta, que yo tenía la misma pregunta. Dice, Fernando, quería saber si estás asesorando a la actual gestión del Ministerio de Ciencia. Excelente charla, un lujo. Bueno, muchas gracias. No, yo no estoy participando, no estoy asesorando al Ministerio de Ciencia en este momento, para nada. Asesoro a veces, así ad honorem, de manera esporádica, al gobierno de Santa Fe, pero solo con ayudarlos a veces a criticarlos y tratar de mejorar los programas que van estableciendo, y yo veo que ahí hay una intención de establecer el vínculo público-privado que hace falta para empezar a impulsar la innovación. Todavía creo que falta, y bueno, yo de hecho ya les he pasado mi visión sobre eso, pero no estoy, la respuesta es no, con el MinSIT no tengo ningún vínculo. Bueno, ampliando eso, yo también te iba a preguntar, algo dijiste, digamos, si vos alguna vez te has acercado al ministerio o te han llamado a nivel nacional, ¿no? No, yo me he acercado siempre, porque yo o sea, yo hago todo esto porque, a ver, yo volví a la Argentina para hacer investigación científica. Por suerte he tenido el privilegio de trabajar con científicos de primer nivel en el mundo, incluyendo colaboradores que después se han ganado el premio Nobel. O sea, en ese sentido tuve mucha suerte y lo disfruto mucho, pero cuando yo volví a Argentina me encontré con una crisis vocacional, de alguna manera, porque yo me encontré acá trabajando, armando un laboratorio que me va muy bien, y bueno, podemos publicar cada tanto en Science o en Nature, nos ponemos contentos, pero cuando uno analiza un poquito más a fondo cuál es el output de mi trabajo, ¿no? ¿Para qué hago todo ese esfuerzo? ¿Es para un premio internacional o es para generarle postdocs a Alemania o a Estados Unidos? ¿No? Y si yo llego a descubrir algo, y si incluso se patenta algo, lo que voy a ver es que esa patente se utiliza en un producto extranjero, que eventualmente después terminamos consumiendo nosotros. Entonces, cuando, bueno, ya hace mucho tiempo yo percibí esto, empecé a dedicarle cada vez más una fracción más importante de mi tiempo
a estudiar el sistema científico y tecnológico de Argentina y en el contexto mundial y a explicarlo, porque creo que es importante que esto se entienda, porque si no, muchas veces nos encontramos haciendo cosas que no comprendemos. En ese contexto de mi decisión personal de hacer esto, yo colaboro con todas las personas que yo vea que tienen la intención de impulsar un proyecto de desarrollo para el país, sin importarme de qué partido político son o de dónde vienen, sino a dónde van. Y con esta convicción, humildemente, yo ofrezco mi asesoramiento y mis reflexiones, mis estudios a todos los que lo quieran escuchar. Lo he ofrecido al MinSit y a todos los demás. Pero no tengo ningún vínculo y no he encontrado tampoco un ámbito como para discutir esto más en profundidad. A ver, me pregunta un espectador anónimo. Dice, ¿en qué medida afecta a la innovación la restricción externa que experimenta cíclicamente la economía argentina por ser primario dependiente de su matriz? ¿Es posible financiar la I+D en la investigación pública sin tomar deuda? Por ejemplo, con política que capture partes de la renta agraria diferencial, a contrario de lo que sucedió en 2015. Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, el concepto de restricción externa, en mi opinión, es obsoleto. No se puede hablar más de restricción externa. Es un concepto que viene de una época donde no existían los mercados internacionales de capitales, donde Argentina u otro país tenía que, para conseguir las divisas, no le quedaba otra manera que comerciar con las divisas que necesitara. En cambio, eso ya no existe hoy, y lo acabamos de ver en los gráficos que yo le mostré. Hemos tomado en poco tiempo 100.000 millones de dólares de deuda. ¿Dónde está la restricción? Entonces, dinero hay, acceso al dinero hay, lo que no tenemos nosotros son ideas para qué hacer con ese dinero e invertirlo para después poder devolverlo. O sea, tenemos que la pregunta es cómo invertimos el dinero, porque dinero hay. Y esas ideas de restricción externa, que para mí son viejas y hay que empezar a desarmarlas porque confunden también. ¿Cómo puede haber una restricción externa y al mismo tiempo tener acceso a 100.000 millones de dólares? Bueno, yo les pido a los espectadores que por favor las preguntas las vayan poniendo en el icono de preguntas y respuestas, porque es más fácil para nosotros ir viéndolas. Yo estoy viendo que hay algunas en el chat, las voy a hacer, pero si las pueden poner en preguntas y respuestas, es más fácil para nosotros ir manejándolas. Alejandro Yayeto pregunta, bueno, dice, gracias Fernando, dice, tiene dos preguntas, en realidad creo que tiene tres. A ver, un segundo que tengo que correr. Dice, ¿cómo ves el rol de las aceleradoras de empresas en Argentina o, como dijiste, de instituciones como INTA? Esa es la primera. Bueno, muy buena pregunta, no tuvimos tiempo de hablar mucho de eso. Yo lo que veo, en general, en Argentina, que los esfuerzos para hacer innovación están muchas veces enfocados en unidades de vinculación tecnológica o aceleradoras que tienen las universidades o algunas organizaciones no gubernamentales. Y muchas veces lo que se ve que esas instituciones tratan de hacer innovación en todo lo que encuentran. Por ejemplo, las unidades de vinculación tecnológica de las universidades, si uno va con un proyecto de biotecnología, bienvenido. Uno de telecomunicaciones, bienvenido. Diagnóstico médico, venga. Eso no funciona así. La realidad es que después no se pueden concretar porque no se puede hacer innovación seriamente con una oficina con 4 o 5 personas en todos los rubros que se les ocurra. Entonces lo que hace falta son instituciones sectoriales que conozcan los mercados, que tengan la capacidad de ser prospectiva para poder hacer verdaderos desarrollos tecnológicos, que no son patentar o tener una idea. O sea, una idea, eso también es importante, una idea, una invención, la puede tener cualquiera. Cualquiera de nosotros se le puede ocurrir una idea. Y cuanto más creativo y más formado sea esa persona, mejor será esa idea seguramente, esa invención. Ahora, transformar esa invención en un producto o un servicio disponible para la sociedad y producido y distribuido a escala, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso hace falta un montón de capacidades.
Lo hemos visto ¿no? en los desarrollos que hubo ahora por la pandemia, por el COVID, hubo un montón de ideas. Ahora, ¿cuáles se terminan concretando? Y los únicos que se terminan concretando son los que tienen un socio del sector productivo, que tenga la capacidad y las ganas de dedicarse a hacer todo el desarrollo. Que en el caso de la pandemia, ¿qué pasa? Como saben que van a tener una demanda asegurada, porque va a estar ahí, ya te lo impuso en la situación, entonces muchos o más, digamos, más empresarios o más actores del sector productivo se animan a hacer eso porque saben que tienen la demanda asegurada. El problema es cómo hacer esto cuando hay riesgo, cuando uno no sabe si va a tener la demanda asegurada, ¿no? Entonces hay que hacer prospectiva y tratar de evaluar, ok, esto que voy a hacer, ¿qué oportunidad comercial va a tener? ¿Lo voy a poder fabricar? Además de que lo hace este señor en el laboratorio, ¿lo voy a poder producir yo en un entorno de producción, con un operario que no es un doctorado en nada? ¿Tengo los insumos? ¿Tengo los componentes? ¿Cuánto me cuestan? Etcétera. Con todo eso se va gestionando la innovación y eso se hace por sector. Entonces yo no veo instituciones que estén haciendo esta perspectiva, por ejemplo, por empezar. Casi todos los desarrollos que yo veo surgen de la iniciativa individual de un investigador que, en base a lo que él cree que puede ser una oportunidad, intenta, y en las unidades estas de vinculación se trata de establecer un vínculo con un empresario que dice, bueno, ok, me juego unos mangos en esto. Pero es muy difícil porque obviamente el sector productivo invierte en nueva tecnología cuando se cumplen 3 condiciones básicas, que son que sepa que la nueva tecnología sirve, que de verdad sirve como uno se lo imagina, que la puede incorporar a su producto o servicio, y que le va a dar una rentabilidad. Entonces, el trabajo de las instituciones de innovación es acercar esto, es hacer que estas 3 variables ya sean lo suficientemente positivas para que la inversión privada sea atractiva. Y además de hacerlo, tienen la función de mantener una memoria institucional y un aprendizaje, porque de muchos proyectos que se hacen, no todos tienen éxito, pero de cada proyecto que se hace se aprende. Entonces, si esto se hace de manera dispersa, no hay un aprendizaje y no hay una acumulación de conocimiento. En las instituciones que yo les mencioné, como la Fraunhofer o estos institutos en Estados Unidos, cada proyecto que se hace deja un aprendizaje que es utilizado en el siguiente proyecto de desarrollo. Entonces eso hace que el sistema funcione muchísimo mejor. Bien, la segunda pregunta es, ¿cómo consideras el desarrollo de capital humano en Argentina en facultades, será, de las innovaciones? ¿Te parece si pone vocaciones, estudios universitarios, posgrados? No sé si... En no sé si función. en función de las innovaciones. Dice, ¿cómo consideras el desarrollo de capital humano en Argentina en función de las innovaciones? Vocaciones, estudios universitarios, posgrados. Bueno, no sé si lo entiendo del todo la pregunta. Voy a hacer algún comentario sobre recursos humanos que es muy importante. De hecho, es cuando se encara un proceso de desarrollo en un país, por lo que yo les comenté al principio, ¿no? del componente, el brainware de la tecnología, el saber hacer, suele ser el cuello de botella. Suele ser el cuello de botella porque formar a una persona especializada puede llevar, digamos, desde que entra en la universidad hasta que es un especialista, puede llevar 6 o 10 años, o 12 años, dependiendo de la complejidad de las tecnologías que estén involucradas, ¿no? Y eso es mucho tiempo. Si tenemos que esperar para tener a los expertos 6, 12 años, es muchísimo tiempo. Y suele ser el cuello de botella. Y si uno analiza los países que se pudieron desarrollar más rápidamente en años recientes, la mayoría tuvieron procesos inmigratorios que le permitieron hacer eso. Por ejemplo, Israel no podría haber hecho lo que hizo si no hubiese tenido una migración en cantidad y calidad de científicos, ingenieros de la Unión Soviética. O China, por ejemplo, si vemos China, que hoy mucha gente se quiere trabajar a China, y de hecho se van, no era lo mismo en la década del 80, nadie quería ir a China en la década del 80. Y tenía un cuello de botella ahí. Y tuvo que hacer programas específicos donde mandó a estudiantes chinos a todo el planeta, bueno, especialmente Estados Unidos, Japón y Europa, para que después regresaran. Entonces formaba gente localmente y afuera, donde se formaban más rápido y regresaban para acelerar el proceso.
respecto a eso, hace una pregunta, después dice, ¿qué crees que pasa con los becarios del país? ¿No hace falta una política de salida al exterior que permita a ellos capacitarse y volver? Hace Bueno, esa pregunta. esa es una pregunta que va al corazón del problema, porque, porque lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿para qué estamos formando a nuestros científicos, ¿no? Y a nuestros tecnólogos? ¿Para qué lo estamos haciendo? Hoy en día, como no tenemos o sea, no sabemos a dónde va el país en general. O sea, la pregunta al final de fondo es, ¿de qué va a vivir la Argentina en 20 años, en 30 años? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Nos vamos a dedicar a vender porotos? ¿Nos vamos a dedicar a vender software? ¿Nos vamos a dedicar a vender una combinación de ellos? ¿O vamos a hacer otra cosa? Si uno no tiene esa planificación, o aunque sea esa visión, es difícil de empezar a formar gente con un propósito. Entonces lo que vemos hoy es que cada grupo de investigación o cada... sí, estamos trabajando como de manera dispersa, cada uno hace lo mejor que puede, obviamente, pero sin grandes lineamientos. Entonces después formamos gente que no encuentran un rol o una demanda en la sociedad. Y terminamos muchas veces haciendo sistemas que divergen, ¿no? Porque muchas veces se escucha mucho, bueno, creamos investigadores del CONICET, becarios del CONICET para que entren al CONICET. Y eso todos sabemos que diverge. Y después van a haber más investigadores generando más cosas para que vamos a tener un CONICET. Eso termina en una Argentina que es el CONICET. ¿No? O sea, necesitamos un sistema que no diverja. Necesitamos un sistema que sea positivo para todos. ¿Y eso cómo se construye? Si ven en el ciclo que yo les mostré, las instituciones intermedias tienen un rol clave, porque ellas son las que pueden absorber científicos en un área, ¿no? Implicarlos en procesos de desarrollo que terminan en un demandante de tecnología. Y esos desarrollos demoran 5, 10, 15, 20 años, dependiendo la complejidad de la cosa. Ustedes en el INTA saben muy bien, si tienen que desarrollar una semilla desde la idea hasta que esté comercializada, ¿cuánto demora? 20 años, 15. Si tienen que desarrollar una vacuna, ¿cuánto demora? Tanto. Si tenemos que Y todo lo desarrollar que un queda en nuevo, medio. ¿no? Entonces, bueno, pero son los tiempos que demoran, y son básicamente los tiempos casi de la vida laboral de un ser humano, ¿no? Sobre todo de alguien que arrancó después de un doctorado. Entonces, ahí ya naturalmente aparecen dónde ubicar a las personas, si estamos haciendo esas cosas. En magnitud. O sea, hay que hacerlo en magnitud. No nos alcanza con ejemplos, porque tenemos un montón de ejemplos de éxito. Y esos ejemplos nos tienen que servir para motivarnos, para sentirnos orgullosos, pero no nos pueden contentar, porque con esos ejemplos no revertimos la, la tendencia actual de nuestra economía y de nuestra sociedad. Necesitamos hacer esto de magnitud, de manera planificada, y entonces ahí sí, cada científico va a tener un rol, cada becario va a tener un rol. Si no, mientras tanto, bueno, les pasa lo que me pasa a mí, lo que les contaba al principio. Te encontrás haciendo investigaciones que pueden ser de excelencia, pero que no van a terminar dando algo positivo de verdad al país, más allá obviamente de la formación, de lo cultural y todo lo demás. Después tenemos otra de Gustavo Córdoba. Él era el que era de la... Sí, creo que había saludado al principio. Bueno. Dice, en el rubro de seguridad, que es el que nos manejamos. Dice, Argentina no solo es indiferente, sino que el momento de invertir lo hace de manera errónea, y sobre el mismo rubro enfocado al campo, lo que ofrecemos en nuestro país es de poca atención y al mismo momento en otros países ven nuestro desarrollo y nos llaman, perdón. Es inentendible. La pregunta, ¿cómo se hace para cambiar ese pensamiento? Bueno, ¿cómo se hace? Yo creo que eso requiere un cambio desde lo más alto. O sea, eso también creo que hay que comprenderlo. Este problema no se resuelve desde el Ministerio de Ciencia. Porque si no vamos a encontrar, hemos cambiado recientemente el ministro de Ciencia, ¿no? Uno y otro, distinto, del mismo lado, otro digamos, del espectro político que tenemos hoy, y, y vamos a escuchar discursos parecidos muchas veces. No, esto no se puede porque no hay plata, o no se puede porque la pandemia, o no se puede por lo otro, pero estamos boyando un poco, y si vemos lo que se hace hoy, no es muy distinto de lo que se hacía en el 2014, ni en el 2017,
se hace más o menos lo mismo, con un poco más o menos de recursos. Pero no hay un cambio en la visión y en la dirección. Y esto no, insisto, para mí no se cambia desde el Ministerio de Ciencia, esto requiere un consenso político de mayor envergadura, de decidir qué país queremos, a qué nos vamos a dedicar. ¿Mm? Y es muy profundo eso. Es importante. Hay gente todavía, o se escucha todavía, que Argentina era una potencia mundial a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Todavía se escucha. Cuando Argentina tenía un PIB per cápita muy alto, pero vendiendo granos y carne congelada, básicamente, ¿no? Pasaron 100 años de ese momento. No pasó un ratito, pasaron 100 años. 100 años y nuestro PBI sigue dependiendo en gran parte de una buena cosecha, del precio internacional de la soja. Y en esos 100 años, donde nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, el resto del planeta, y sobre todo los países que nos compraban esas cosas, desarrollaron la mecánica cuántica, los motores de combustión interna, los barcos de gran porte, los ferrocarriles, las telecomunicaciones por cable, después inalámbricas, las computadoras, internet, y seguimos, y ahora van a desarrollar los vehículos eléctricos y la computación cuántica, y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Entonces, es serio la situación. Tenemos que verlo en perspectiva histórica y en algún momento tenemos que tomar una decisión muy importante de decir, vamos a empezar a hacer otra cosa. Si no, nos vamos a entretener discutiendo políticas pequeñas y que no van a cambiar el fondo de la cuestión. Bien, otra pregunta dice, soy Paola López Lambertini, soy de INTA, para un día no laborable, un regalo tu charla, gracias. A lo largo de tu exposición pasé de pensar, no estoy desadaptada por sentir que un investigador no puede hacer todo, investigación, innovación, desarrollo tecnológico, etcétera, como nos pide el medio hoy, a preguntarme si la fiebre de innovación del INTA es una visión para convertirse en un instituto intermediario y podría tener un rol para cerrar la brecha, pero ¿cómo planificarlo? Es como que todas las preguntas van al ¿cómo? Bueno, muchas gracias. Me alegro que te haya hecho esto, porque es verdad, esas asignaciones confusas, ¿no?, de roles a veces generan frustración, porque escuchamos, sí, ustedes fueron formados para investigar, pero ahora piensen cómo van a generar empleo, o cómo van a resolver alguna demanda de las tantas críticas que tenemos en nuestra sociedad. Y eso no funciona. ¿No? Hacer un plan científico contra el hambre, por ejemplo. No hace falta investigación científica para terminar con el hambre. La gente sabe cómo ir al supermercado, sabe cómo cocinar, sabe cómo comer, está resuelto hace muchísimo tiempo. Entonces, cosas por el estilo. O también hubo antes de cómo llevar agua potable. Son cosas que confunden y asignan los roles mal y después generan frustración en toda la sociedad. Por eso yo insisto en aclarar bien los roles de cada uno, los conceptos. El INTA tiene, en mi opinión, debería tener un rol muy importante, porque puede ser una institución intermedia, pero sin conocerlo en profundidad, y me gustaría conocerlo más, creo que hoy no lo puede hacer en las condiciones en las que está organizado, sobre todo por la amplitud o sea, la actividad agropecuaria implica una diversidad muy grande de actividades, que van desde la siembra, la cosecha, la biotecnología, la tecnología satelital, análisis de Big Data, etc. Entonces, hoy la actividad agropecuaria, y ni hablar de el procesado y la fabricación de alimentos, superalimentos, alimentos de base vegetal. Entonces, la actividad agropecuaria en el mundo de hoy es muy compleja. Entonces, es necesario especializarse para hacer innovación. Pero al mismo tiempo, Argentina tiene, como veníamos hablando, un retraso muy grande en muchas áreas. Estamos lejos de la frontera tecnológica en un montón de áreas. Entonces, no es la misma política ni la misma actividad que hace falta para hacer un aprendizaje rápido, para tratar de alcanzar la frontera, que para hacer innovación en la frontera tecnológica. Son dos etapas distintas. Que habría que ver si es la misma institución la que tiene que hacer las dos cosas. Eso es un detalle ya. Puede ser la misma institución con distintos departamentos, o sea, pero hay que tener bien claro que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y muchas veces los países como el nuestro requieren así de políticas dobles. De políticas, por un lado, para mantener lo que tenemos e ir aprendiendo a una velocidad adecuada, y al mismo tiempo aprovechar
el conocimiento científico que tenemos, que generamos de punta, que es poquito, pero lo tenemos, ir aprovechándolo para hacer el aprendizaje de hacer innovación de punta. Y eso hay que organizarlo de manera adecuada. Otra pregunta de Leandro Reartes. Me interesa saber qué opinión tiene Fernando de la creación de startups y EBTs como vehículo de innovación. Siempre es favorable crear startups, por supuesto. Y las empresas de base tecnológica, por supuesto. Tiene que haber, y tiene que haber muchísimas más. Lo que tiene que haber es un sistema para que se puedan formar y desarrollar y acompañar startups, EBTs, o incluso innovaciones dentro de empresas que ya existen. Hay que potenciar todo eso. Hay que potenciar todo eso. De eso justamente estamos hablando. Lo que yo creo que para hacerlo de manera eficiente hacen falta políticas e instituciones ad hoc. Y hacen falta incentivos a la inversión privada de magnitud y agilidad necesarios, ¿no? Los que hemos tenido, por ejemplo, que todavía existen hoy, y subsisten a lo largo de incluso de los cambios de gobierno, como los ANR, los aportes no reembolsables, que en un principio la idea está bien, ¿no? Que es el gobierno o los fondos públicos se utilizan para, si una empresa tiene un proyecto innovador y decide invertir tanto, recibe la misma cantidad de fondos públicos para impulsar esa innovación. En principio eso está bien, muy bien, si se hace correctamente. Tendría un factor que duplicaría la inversión pública, ¿no? Si eso se hace bien. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurre? Las empresas tienen una idea, presentan los papeles para que le pongan el sello de innovador, después hay que ver cómo se pone ese sello, es otro tema, pero tardan 6 meses, 8 meses en evaluarlo. Arranca el proyecto 8 meses después, a contrarreembolso. La empresa invierte, no sé, 1 millón de pesos, después de un año presenta la factura por 1 millón de pesos, le dicen, no, esto no, te devolvemos 600.000. 1 año y medio después, en peso todo devaluado. Entonces, las empresas que han hecho eso, lo hacen una vez, y después o no lo hacen más, o tienen a alguien que te dice, bueno, presentá los papeles en el ministerio, porque saben que un mango se van a ahorrar, pero no saben ni cuánto, ni cuándo. Entonces, lo que termina siendo esto es una especie de subsidio de bajo nivel, a actividades que ya ocurren, o que van a ocurrir de cualquier modo, pero no tracciona nuevas actividades. Porque eso de verdad no disminuye el riesgo de una inversión de un privado, ni lo impulsa a hacerlo. Y además no alcanza solo con eso, porque tiene que tener todo un apoyo de infraestructura que hace falta. Otro aspecto que tienen las instituciones intermedias, que no mencionamos y es muy importante, cuando son instituciones intermedias sectorizadas, son centros físicos que estamos hablando, ¿no? No redes, son centros físicos donde ahí se mantiene la tecnología de punta para ese sector, y los expertos en prospectiva, en investigación, en desarrollo para ese sector. Entonces las distintas empresas pueden utilizar esa infraestructura y compartir el costo y amortizarlo entre todas. Entonces empresas que no tienen la capacidad de tener su propio departamento de investigación y desarrollo, porque no pueden amortizar la infraestructura que hace falta, la tecnología que hace falta, la pueden utilizar por contratos en estos lugares, y entonces ese alto costo de la tecnología de punta y los expertos se amortiza entre muchas empresas del sector. ¿Puede ser que así funcione la FAN, la Fundación Argentina de Nanotecnología? No, no funciona así. La FAN primero es algo muy pequeño, tiene algo de infraestructura, sí. Si querés podríamos decir que sí, que es algo a escala. Podríamos decir que es un prototipo, si se quiere. Pero estamos hablando de cosas de mayor magnitud. Sí, bien. Bueno, después otra pregunta, un espectador anónimo dice, ¿de qué forma afecta la magnitud del mercado argentino y la capacidad de consumo de estos consumidores a la hora de invertir en I+D para el retorno de la inversión? Entendiendo que ganar share en otros mercados ya consolidados como Europa y Estados Unidos es poco probable. Bueno, yo no creo que sea poco probable ganar fracciones de mercados internacionales. De hecho, todo indica que no, que o sea, el comercio internacional está cada vez más globalizado, o se desarrolla cada vez más en lo que se llama sistemas globales de valor, donde la producción de estos productos complejos que yo mencionaba al principio, en general, la producción y los servicios implicados están desperdigados por el planeta.
Entonces, empresas pueden participar en distintos estadios de esos sistemas globales de valor. Entonces, eso es una oportunidad, no es un problema. Pero hay que tener los instrumentos para poder hacerlo. O sea, acá tenemos, por eso, como les decía, esto no es una cuestión del Ministerio de Ciencia. Acá tenemos problemas que van desde lo fácil o difícil que es armar una empresa, lo fácil o difícil que es exportar y facturar al extranjero, o sea, un montón de otras regulaciones que también dependen de cada sector. Y ahí sí, pero es posible, se hace en un montón de lugares. Y desde luego nuestro mercado es pequeño. Argentina tiene un mercado pequeño y oligopólico, ya sea en la demanda o en la oferta, o sea, no vamos a poder crecer con nuestro propio mercado. No vamos a poder. Si apuntamos al consumo interno y nada más, vamos a seguir tocando esos techos de productividad y cada vez con menor competitividad internacional y cada vez con mayor pobreza. O sea, tenemos que sí o sí apuntar a los mercados internacionales. Sí o sí. Bien, esas son las preguntas que tengo. A ver en el chat si hay algo más. Creo que preguntas no. Bueno. Muy bien. Yo también tengo que irme. Excelente charla, como esperábamos. Nos tenés Me alegro mucho. acostumbrados. Muchas gracias por la invitación y bueno, sigamos discutiendo, que es muy importante pensar y desarrollar estos temas. Bueno, un abrazo a todos, gracias. felicidades de vuelta a todos los trabajadores del INTA. Muchísimas gracias por la charla, excelente realmente. Muchas gracias.